Así es que le voy a invitar a que me acompañe en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer Juan 14 y dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis también en Dios, creed también en mí. Y esto es muy importante que identifiquemos. Seguramente usted ha escuchado mucho este versículo y los versículos que vamos a estar leyendo en este mismo capítulo 14 de Juan. Pero si usted identifica las palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús no dijo: yo soy quien causará o quien proveerá de una manera automática que su corazón no se turbe, sino el Señor Jesucristo. Y no quisiera que me malinterprete, pero el Señor Jesucristo está diciendo: no se turbe vuestro corazón. Es decir, Él nos está diciendo a nosotros: no permitan que su corazón se turbe. No permitan que su corazón se turbe. Así es que es una responsabilidad nuestra. Y aunque podríamos decir que para que nuestro corazón esté en paz y esté seguro, definitivamente que la obra es una obra de Dios, es la palabra viva, es el Espíritu de Dios que está en nosotros, es el fruto del Espíritu que puede guiarnos, gobernar, el Espíritu de Dios gobernando nuestras vidas. Definitivamente que es la obra de Dios en nuestras vidas, pero nuestra respuesta, nuestra responsabilidad acerca de lo que el Señor Jesús está hablando aquí es muy importante. Le podría decir que es definitiva nuestra responsabilidad. Es decir, de usted y de mí depende que nuestro corazón no entre en problemas. Recuerde que también la Escritura nos enseña: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo no puedo orar al Señor y pedirle que Él guarde mi corazón. No, soy yo, cada persona, cada individuo, quien tiene que cuidar su corazón a sí mismo. Cada individuo es responsable de apropiarse de todas las bendiciones, de todo el equipamiento, de todo el favor que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, para que nuestro corazón esté en paz y no se turbe. Ahora, dice la Escritura: en la casa de mi Padre, y vamos a seguir leyendo el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. De otra manera os lo hubiera dicho: por lo tanto, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero fíjese después, como dice: y si me fuere y os aparejare, os diera lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que aquí hay algo muy interesante, porque muchas de las veces nuestros ojos están puestos en una visión muy corta. Nuestras vidas están siendo justificadas por nuestra experiencia. Y le voy a poner un ejemplo muy extremo. Vamos a suponer que no conquistemos nada en este mundo. Vamos a suponer que no alcancemos a obtener la victoria, la cual Dios nos llamó a vivir. Vamos a suponer que las cosas no vayan del todo bien. Y no estoy diciendo que esto va a suceder, pero quiero que usted tenga esta perspectiva. Porque estamos estudiando la palabra, porque estamos creyendo la palabra, porque la idea es que respondamos positivamente a la palabra, y la palabra tiene vida y poder en sí misma. Pero quiero que usted pudiera pensar en esta perspectiva, porque dice el Señor Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar lugar para ustedes. Pero vamos a suponer que usted no pudiera conquistar lo que usted quiere lograr, tener éxito en esta vida.
y usted vaya con Dios. Si usted pudiera aún estar sufriendo o pasando las peores experiencias humanas, y usted pudiera cerrar sus ojos y en su corazón concebir que Jesús le dijo, voy a preparar lugar para ti. Tengo lugar para ti en la casa de mi Padre, y si te digo que tengo lugar para ti, vendré a ti y te tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y recuerde que estar con Cristo en la eternidad es lo más glorioso que puede haber. Así es que en cualquier situación la que usted pudiera enfrentar, que no sea la mejor, es decir, que no sea la situación que Dios nos llamó a vivir, si usted cierra sus ojos y si usted concibe en el corazón que Cristo Jesús fue a preparar lugar para usted y que Cristo Jesús va a regresar y lo va a tomar con sí mismo, entonces podríamos decir que aunque en la vida, en este mundo, no se conquistó, no se ganó, y vayamos a poner la palabra perder, aunque en la vida usted perdió para ganar. No estamos predicando de que usted va a perder, pero es importante, quiero que usted pueda entender esta perspectiva. Mire, le voy a poner dos ejemplos. Hace poco, días atrás, partió una hermana nuestra que se congregaba aquí con nosotros, que se conectaba, que muchos de nosotros la conocimos. Una persona que partió con el Señor, una hermana, y ella estaba llena de años, casi en sus 90s. Es decir, había una bendición que ella había disfrutado, ella había probado, ella había recibido de parte del Señor, y esta bendición no solo no tiene comparación, sino es irrefutable. Esta bendición nadie lo puede negar. Pero quizá antes de partir sufrió un poco en la carne, es decir, tuvo que ir al hospital y tuvo una situación de la cual no se pudo recuperar y entonces partió con el Señor. Y aunque muchos pudieran pensar, perdió la batalla, porque normalmente en el medio médico así se dice cuando alguien tiene una enfermedad difícil en donde solo un milagro quizá le puede salvar o es muy difícil salir de esa enfermedad. En el mundo médico se dice que cuando las personas no pueden salir adelante, pierden la batalla contra esa enfermedad, lo que sea. Y pudieran muchos pensar que a lo mejor esta hermana perdió la batalla. Pero más allá de entender que tuvo el resto de sus días una gran bendición de parte de todo lo que Dios le dio y de todo lo que ella creyó y de todo lo que se apropió por gracia en Cristo Jesús, algunos pudieran pensar que perdió la batalla. Y si solo lo dejáramos en esos términos, diríamos, perdió la batalla, pero ganó la victoria más gloriosa antes conocida por ningún hombre, que es la salvación, la vida eterna y estar cara a cara con Jesucristo. Así es que es tan importante que usted pueda concebir de esta manera que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien resucitó para justificarnos, quien nos llamó, quien nos dio la oportunidad de creer en Él y de ser salvos por Él y justificarlos por la fe de Él, que Él fue a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y fue a preparar lugar para nosotros. Y para que nosotros no quedáramos huérfanos, Él envió su espíritu a nuestros corazones. Y por eso el apóstol Pablo dice firmemente en 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso ahora tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en nosotros mismos, en nuestro espíritu, con una unidad perfecta. No hay dos espíritus, hay un solo espíritu. Nuestro espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, en unidad perfecta,
con el Espíritu Santo de Cristo. Bien, y dice la Escritura después, bueno, tenía otro ejemplo, pero es similar, una persona que muy llena de años, que también sufrió un accidente y que también estuvo mucho tiempo en el hospital, es decir, días en el hospital y a lo mejor no pudo ganar la batalla del hospital, la batalla del accidente que sufrió y partió con Cristo. Pero es de la misma manera, aunque muchos pudieran pensar y decir, perdió la batalla. Si lo dejáramos en esos términos, aquel que perdió la batalla creyendo en Cristo en esta vida, ganó la más extraordinaria victoria. Así es que aún en esta tierra, perdiendo, ganamos. Aún en esta vida, perdiendo en cualquier área de nuestra vida, ganamos. Porque Cristo es nuestra garantía. El Espíritu que nos fue dado selló nuestras vidas. Somos posesión de Dios. Así es que hay garantía de vida eterna para con Cristo. Pero Dios no nos llamó a perder. Dios no nos llamó a tener temor. Dios no nos llamó a retroceder o a sucumbir. Dios nos llamó con su palabra, nos dio su poder, el poder de su Espíritu Santo, con el cual fue ungido el mismo Jesús, para que seamos victoriosos. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, nos habilitó y nos equipó ya con todo en nuestro espíritu para que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente por la palabra, que es viva y eficaz. Dice el versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El 7, si me conocieseis también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El Señor Jesús estaba revelando en estos momentos a sus discípulos, diciéndoles, si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, como el Padre es, así soy yo. Como el Padre es, así soy yo. Vean al Padre en mí, dice el Señor Jesús. Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y mire, déjeme ver cómo describe la Escritura aquí en esta versión. Ese versículo, el versículo 8 que dice Felipe. Bueno, dice de la misma manera, pero la palabra en el griego que tiene que ver con lo que dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, tiene que ver con muéstranos al Padre y estaremos satisfechos, o estaremos completos, o estaremos saciados, o estaremos realizados, estaremos satisfechos, saciados. Es decir, en estos momentos, Felipe, que era como un interlocutor de los demás, le estaba diciendo a Jesús, contigo no estamos saciados, pero muéstranos al Padre y entonces estaremos saciados. Y por eso Jesús responde, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido y no te has saciado, Felipe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos no estaban siendo saciados? Jesús estaba delante de ellos. Jesús estaba ministrando milagros, enseñando la palabra juntamente con ellos. Pero no sé si recuerda que Jesús en muchas ocasiones les dice a sus discípulos, hombres de incredulidad. En unas versiones utiliza hombres de poca fe, pero en el griego es hombres incrédulos.
En otra parte de la Escritura, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, porque tenéis un corazón endurecido. Los discípulos tenían una experiencia con Jesús, pero era una experiencia humana, era una experiencia carnal. No que el Señor Jesús se moviera de una manera carnal, pero los discípulos lo veían con sus ojos, lo escuchaban con sus oídos, lo sentían, apreciaban con sus sentidos lo que Jesús era y lo que Jesús hacía. Pero más allá de esto, los discípulos de alguna manera podían ver las limitaciones de Jesús en su humanidad, porque ellos veían a Jesús en su carne, en la carne. Y quizá ellos no podían comprender que en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Quizás ellos no podían comprender la unción con que fue ungido Jesús y a qué se debía la manifestación de tantos señales, prodigios y milagros. El mismo Señor Jesucristo dijo, las obras que yo hago son las obras que veo hacer al Padre, y yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. El mismo Señor Jesucristo dijo, si no creen en mí, que he sido enviado por el Padre, crean en las mismas obras. Pero más allá del asombro que tenían en sus sentidos los discípulos, inclusive déjeme decirle, los israelitas, inclusive gente que creía en Jesús, cuando veía los milagros, muchos quedaban atónitos, dice la Escritura, porque la carne, cuando tiene una experiencia con lo divino, con lo espiritual, con el poder de Dios, queda atónita, se asombra. Pero recuerde que las cosas de Dios se pueden discernir naturalmente. Tienen que discernirse espiritualmente. Dice la Escritura, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios porque tienen que discernirse espiritualmente. Pero mire, déjeme le doy un ejemplo para ver si usted me puede entender un poco más. Dice la Escritura en el versículo 15 de Mateo, dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos. Permítame, déjeme. Permítame un segundito, es que este no es el versículo que quería leerle. Si me fui un capítulo atrás, es el Mateo 16, y mire cómo dice el versículo 13. Dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? La gente había experimentado el poder de Dios. La gente había experimentado la gloria de Jesús, milagros del Señor Jesús, las palabras de autoridad, de poder, de gracia, de justicia del Señor Jesucristo. Habían visto la manifestación del perdón de Dios, la compasión del mismo Señor Jesucristo, la multiplicación de los panes. La gente había visto cómo Jesús resucitó a los muertos, cómo limpió a los leprosos, cómo sanaba a los enfermos. Y la gente, según sus discípulos, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿él mismo? Y los discípulos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora déjeme decirle, Pedro respondió, pero si usted hubiera estado ahí y hubiera escuchado la pregunta y hubiera pedido a Pedro que no contestara hasta que contestaran los otros, seguramente los otros hubieran contestado algo similar a lo que pensaba el resto de la gente. ¿Por qué? Porque Pedro respondió perfectamente,
pero no respondió de sí mismo. En esos momentos recibió una revelación del cielo y Jesús mismo lo confirma en la palabra. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que es tan importante que podamos concebir que ellos tenían limitantes en su carne al ver a Jesús en la carne, a Jesús en su cuerpo. Recuerde que Jesús estaba limitado en su cuerpo. Es decir, Jesús no podía estar en 3 lugares al mismo tiempo, sanando en 3 lugares al mismo tiempo. Jesús no podía operar de esa manera porque tenía un cuerpo y en su cuerpo tenía que dormir, en su cuerpo tenía que vestir, en su cuerpo tenía que actuar como una persona normal. Y ellos, al ver la normalidad humana en Jesús, pudiera haber causado que ellos tenían como un velo delante de sus sentidos, porque ellos no podían discernir espiritualmente lo que realmente Jesús era en su interior. Recuerde que hablamos de que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Pero los discípulos no podían ver que Jesús era 100% Dios en el espíritu, porque ellos no podían discernir en esos momentos del todo el ámbito espiritual. Esto no sucedió. Jesús les fue revelando, pero esta apertura y bendición no sucedió sino hasta que el Espíritu de Dios vino sobre ellos y los ungió y los llenó, y entonces ellos fueron testigos de Jesús. Entonces ellos comprendieron muchas cosas. Entonces el Espíritu los guió a la verdad. Entonces el Espíritu los condujo en el poder. Entonces el Espíritu les enseñó todas las cosas. Entonces se cumplió la palabra que el mismo apóstol Pablo dice en Corintios. Y mire, quisiera que fuéramos ahí, porque antes de este versículo tan extraordinario que muchos malinterpretan, o más bien no malinterpretan, sino no entienden del todo. Pero es tan importante no solo que lo conozcamos, sino que lo entendamos. Y acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Por lo que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más. No quisiera decir más al respecto del apóstol Pablo porque no es el tema, pero el apóstol Pablo, él vivió en el tiempo en el que Jesucristo ministró. Y Pablo estaba con los fariseos y fue enseñado por grandes de los judíos. Dice, a los pies de Gamaliel. Y seguramente Pablo tampoco creía junto con el resto de los judíos acerca de lo que se decía de Jesús. Y aunque Pablo estaba de alguna manera sin figurar en el momento en el que, durante el tiempo en el que Jesús ministró por 3 años y medio, Pablo le conoció, Pablo le vio. Aquí él mismo está diciendo, en el versículo 16, dice, por lo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos más así. Entonces, conocer en la carne es una limitación que los discípulos tenían, pero que esa limitación fue quitada cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y todas las cosas
corazón de Dios, el cual nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así es que Dios nos hizo nuevos en nuestro espíritu. Nuestro real yo está completamente salvado, perfectamente justificado. Somos nuevos en nuestro espíritu, uno con Cristo. Cristo nos salvó nuestra alma, Cristo nos salvó nuestra mente, nuestra manera de pensar. Cristo nos salvó nuestro espíritu ya es perfecto. Ese mismo espíritu que usted posee, si usted es un creyente nacido de nuevo, ese mismo espíritu es el que va a tener eternidad con Cristo por siempre. Nuestra alma va a ser renovada, transformada, nuestro cuerpo va a ser transformado a un cuerpo glorioso y habitaremos en un ámbito espiritual, aunque tengamos cuerpo, será un cuerpo glorificado, será un alma completamente restaurada y renovada con nuestro espíritu que ya mora en nosotros. Por eso, la tercera parte de nuestro ser es completamente salva, completamente está en lugares celestiales, completamente tiene eternidad ya. Una tercera parte de usted ya tiene eternidad, ya está con Cristo. Así es que es tan importante que mientras nosotros permitamos ser transformados a través de la renovación de nuestra mente, vamos a poder apropiarnos por la fe de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en nuestro interior. Es decir, mucho de nuestra eternidad, pero limitado en este mundo, pero mucho de la eternidad que ya nos fue dado, es decir, las riquezas en gloria en Cristo Jesús, se pueden manifestar, hacerse realidad en este mundo natural o material a través de la fe, cuando usted renueva su mente y permite que su vida sea transformada. Y la fe es, recuerde, es la mano que toma todo lo que ya nos fue por gracia en Cristo Jesús. Bien, ahora, es entonces importante que entendamos que el Señor tenía la manifestación de la deidad en sí mismo cuando estaba ministrando, cuando estaba en su ministerio, pero los discípulos no lo podían reconocer del todo, no lo podían entender, no podían verlo espiritualmente. Así es que seguramente por eso Felipe dice, muéstranos lo espiritual, muéstranos al Padre y estaremos satisfechos. Pero déjeme decirle, ¿por qué usted y yo tenemos algunas ventajas comparados con los discípulos? ¿Cómo usted y yo sí podemos estar satisfechos en Cristo Jesús? Y se lo voy a resumir con 2 puntos importantes. Recuerda que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado y les dijo, paz a vosotros. Y entre ellos no estaba Tomás. Y después cuando los discípulos le platican a Tomás, Tomás dijo, hasta que yo no vea con mis propios ojos y meta mis dedos en sus llagas, no creeré. Y la segunda vez que ellos estaban reunidos, otra vez Jesús se apareció entre ellos con un cuerpo glorificado, acababa de resucitar, o tenía días de haber resucitado. Y entonces Tomás ya estaba ahí y le dijo, Tomás, aquí estoy, aquí están mis manos, aquí está mi costado, aquí están mis pies. Aunque Jesús tenía un cuerpo glorificado, tenía las marcas de su obra redentora, de sus heridas. Y aunque la Biblia no dice si él tocó sus llagas, tocó sus manos, tocó sus pies, muchos dicen que sí lo hizo, pero la Biblia no lo dice tal cual. Pero más allá de esto, Jesús dice, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creen, o los que creen sin la necesidad de ver. Este es un punto. El otro punto es que
Dios nos regaló su maravillosa, preciosa y gloriosa palabra. Y esta palabra nos revela quién es Jesús. En Juan 1 dice, Jesús es la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra es Jesús. Y ahora tú y yo podemos estar satisfechos por el hecho de creer, de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra del Señor Jesucristo. Bien, ahora quisiera que usted pudiera comprender lo siguiente, porque si hablamos de la autoridad que Jesús nos dio para vivir en este mundo, tenemos que entender, tenemos no solo que conocer y entender correctamente, creer correctamente cuál es nuestra identidad. Porque mire, en la Biblia dice no solo quién es Jesús, no solo nos revela la persona divina de Jesús, porque Jesús es la palabra, pero en la Biblia, en la palabra del Señor, que es viva y eficaz, también nos es revelado qué es lo que usted y yo somos en Cristo. ¿Qué es lo que podemos tener en este mundo? ¿Qué es lo que podemos hacer en este mundo? ¿Qué es lo que podemos tener y qué es lo que podemos hacer? No estoy hablando de qué es lo que debemos hacer, porque entonces me estaría inclinando hacia la ley, pero porque Dios nos ha bendecido con toda bendición, nos ha habilitado, nos ha capacitado. Recuerde que ahora somos en Cristo. ¿Se acuerda que primera de Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos usted y yo en este mundo? ¿Recuerda? Como Jesús es, así somos usted y yo en este mundo. Jesús no es como nosotros en nuestro físico. Nosotros en nuestro espíritu somos como Jesús. Jesús es como nuestro espíritu. Nuestro espíritu y Jesús son uno en nuestro interior. Así es que nosotros entendemos que ya somos en Cristo. Y porque ya somos, Dios nos ha habilitado y equipado y capacitado. Recuerde que la Escritura nos dice en Colosenses 2 que en Cristo Jesús estamos completos. La Biblia también dice en Colosenses que en el Señor Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Juan capítulo 1, versículo 16 dice que nosotros podemos tomar gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia de Jesucristo. Así es que es tan importante que usted y yo creamos esta bendición. Entonces, cuando nosotros entendemos nuestra identidad, cuando nosotros creemos la identidad que tenemos, podemos entender que somos. Y si somos, entonces Dios nos enseña en su palabra qué podemos tener para vivir en novedad de vida y qué podemos hacer para hacer una bendición para todos. No es qué tenemos que hacer para llegar a ser, porque ya somos como Jesús es. Así es que le voy a poner, de acuerdo a la Escritura, en una contraposición, cómo de lo espiritual se transfirió o se pasó a lo natural y cómo en otra historia de lo natural se pasó a lo espiritual. ¿Por qué es tan importante que usted y yo estemos tan convencidos de que a Jesucristo no lo podemos conocer según la carne? Al Espíritu Santo, quien nos fue concedido para dar, quien nos fue dado para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido, que nos fue dado para guiarnos en toda la verdad, que nos fue dado para convencernos de justicia y la autoridad que tenemos en Cristo, porque el diablo ya ha sido vencido, quien nos fue dado para guiarnos, para interceder por nosotros, para ayudarnos, quien dice la palabra que
tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu, tenemos la unción del Santo y la misma unción nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros pudiéramos poner nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu. Amén. Así es que vamos a leer dos porciones de la Escritura y me gustaría primero que fuéramos a algo que todo el mundo ya conocemos, a Génesis. A Génesis capítulo 2, porque aquí hay una experiencia tan interesante que esta historia la hemos leído una y otra vez, pero cada vez que la leemos podemos encontrar una riqueza espiritual en ella. Dice el capítulo 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó del día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes del cielo y de la tierra. Y Dios creó los cielos, la tierra. En el versículo 5 creó todas las plantas. En el versículo 6 dice que subía tierra y vapor de agua y regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor en el 7 formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y el Señor plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, el Señor en el versículo 9 hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, todo árbol de la vida, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal también ahí, y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4. Y vamos a ir ahora al versículo 15. Antes de entrar al versículo 15, solo quiero recordarle algo muy interesante. Recuerden que estaba en Hebreos, capítulo 1. Se lo voy a leer porque cada vez que lo leemos podemos encontrar algo tan glorioso ahí. Y estos versículos deberíamos de hasta aprendérnoslos de memoria. Dice en el capítulo 1, versículo 2, Dios nos ha hablado en estos postreros días, ahorita, al día de hoy, a través de su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, Jesús siendo el resplandor de la gloria de Dios y la expresa imagen de su substancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la imagen misma de la expresión de Dios. Dice aquí, Jesús es, dice, déjame le vuelvo a leer, siendo el resplandor de la gloria y la expresa imagen de su sustancia. ¿Se acuerda que en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice que nosotros, viendo a cara descubierta como en un espejo, recuerde que este es el espejo de Dios que refleja lo que usted y yo somos en Cristo. El espejo del Señor que refleja lo que usted y yo somos en Cristo. La gloria de Jesús. Hay quienes dicen que este es el espejo que nos confronta. Pero cuando usted lee la Biblia, escudriña la Biblia de manera carnal, usted va a encontrar exigencia y ley. Usted va a encontrar cómo la Biblia lo va a desacreditar. Pero cuando usted ve la palabra, escudriña la palabra, medita la palabra espiritualmente, porque usted ha recibido el Espíritu de Dios, si usted es un creyente nacido de nuevo, es el Espíritu Santo el que va a traer la revelación, no su carne, pero es el Espíritu Santo el que va a traer la revelación. Usted va a saber que la palabra es vida, es viva, es justicia, es gracia, es fe, es abundancia, es riqueza, es paz. Es amor, es compasión, misericordia, abundancia de gracia y regalo de justicia. También la palabra nos redarguye, también la palabra nos corrige, pero la palabra nos enseña, nos edifica, nos instruye en justicia. La
palabra es la benignidad y la bondad de Dios expresada en el amor de Dios en Cristo Jesús para el hombre. La palabra es la única capaz de, a través de su bondad y benignidad que Dios tuvo para con nosotros, es la única capaz que puede renovar nuestra manera de pensar. La palabra es la que trae vida y poder. Entonces, no se equivoque, no se deje engañar. La palabra no es para golpearle a usted, porque los golpes no producen vida y paz. Pero el Señor Jesucristo nos enseña a través del apóstol Pablo en Romanos que cuando nosotros ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, esto es en la palabra, tenemos vida y paz. Pero quienes buscan la palabra, escudriñan la palabra y ven la palabra en la carne, lo que están encontrando entonces es culpa y condenación. Pero Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que la palabra es vida. Así es que permita que el Espíritu le revele la palabra. Si usted lee la palabra y encuentra culpa y condenación, encuentra exigencia, usted no ha recibido revelación de la palabra en esa área de su vida. Así es que pídale al Espíritu que mora en usted, que le revele la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es paz, gozo, alegría, virtud, salvación, eternidad. La palabra sostiene todas las cosas. Así es que toda la palabra que Dios le ha hablado a usted a través de la obra redentora terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, toda la palabra profetizada acerca de nuestra identidad en Cristo está sostenida por la misma palabra de Cristo y nadie puede contradecirla ni quitarle su eficacia, excepto que usted no la aproveche por falta de creerla. Recuerde que Hebreos 4 dice que a ellos también les fue predicada la palabra, a los antiguos, pero no les aprovechó porque no había fe. No añadieron fe, no fue mezclada con fe. Pero usted y yo tenemos que actuar en la fe de Jesús. Y la fe, regalo de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Así es que no es con su fe humana, sino es con la fe de Jesús. La fe es espiritual y la fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. La bendita y maravillosa, gloriosa, extraordinaria palabra de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que si el sol nace todos los días por la mañana y la luna nace, sale y su respirar está presente, el corazón palpita, usted necesita entender que Dios desde el principio dio su palabra. Y esa palabra desde el principio, desde la creación, cuando Dios creó al hombre, permite que su cuerpo esté en funcionamiento. Es por eso increíble que muchos científicos, que muchas personas sean incrédulas, ateas a la existencia, que no crean la existencia de Dios cuando Cristo mismo, por quien fueron creadas todas las cosas, fueron creadas por medio de para Él, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que cuando usted nació del vientre de su madre, se activó la palabra que fue declarada desde el principio, desde que Dios la declaró a Adán y a su mujer. Es más, no le estoy hablando en plenitud, porque cuando usted fue concebido en el vientre de su madre, la palabra del Señor empezó a operar sobre usted. Y usted fue formado en 9 meses, más o menos, porque la palabra de Dios le sostuvo. Y usted nació y ha vivido hasta ahorita. Unos tienen más, otros tienen menos años, pero porque la palabra de Cristo le ha sostenido.
Así es que cuando nosotros entendemos, fíjese, esto se activó cuando usted fue concebido. De la misma manera, cuando usted creyó en Cristo, toda la riqueza de bendición de la palabra poderosa, gloriosa de vida se activó en usted. Porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo para darnos paz fue sobre Él y por sus heridas ya hemos sido curados. Esa preciosa y gloriosa palabra. El apóstol Pedro dice lo mismo en primera de Pedro 2:24, que Él murió, fue entregado por nuestras transgresiones y por su llaga ya hemos sido curados. Así es que esa misma palabra de bendición, de salud divina, fue decretada sobre usted. El Salmo 91, viéndolo a la luz de Cristo, es para usted, fue declarado. Si usted lo cree, esa palabra le va a sostener. Cada molécula, cada célula, cada átomo de su cuerpo va a estar sostenido por esa palabra. Ahora déjeme decirle algo. Si es una pregunta retórica, es decir, no necesito que la conteste, pero simplemente usted hágasela en su mente y usted contéstesela a sí mismo en su mente. Pero si yo le preguntara, ¿cómo podrías definir a Dios? ¿O cómo podrías definir el poder de Dios? ¿O cómo podrías definir la gloria de Dios? ¿Cómo podrías definir la manifestación de Dios hacia el hombre, de Dios en la creación, de Dios en su palabra, de Dios con su poder? Podríamos aquí establecer muchas hipótesis, pero si quisiéramos definirlo en una sola palabra, es muy sencillo definirla. Y así como es tan sencillo definirla, es tan extraordinario declararla. ¿Cómo definiríamos todo esto en una sola palabra? Muy sencillo. Jesús. Jesús es la misma expresión de toda la gloria de Dios. Jesús es la definición de todo lo que usted y yo necesitamos conocer y entender. El misterio que no fue revelado desde Adán hasta, digamos, Zacarías, o inclusive en la misma época de Jesús, porque muchos no creyeron en él y aún sus discípulos no entendían muchas cosas de él. Fue revelado ahora, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. El misterio se llama Jesús. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, entregó su vida, fue sepultado, resucitó en victoria sin relación con el pecado. Le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Se sentó a la diestra de la majestad y nos atrajo a sí mismos. Nos dio su Espíritu Santo y la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Qué glorioso y extraordinario tesoro tenemos. Así es que vamos a seguir leyendo. Dice: y tomó pues en el 15 el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Y el Señor le dijo: no es bueno que el hombre, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor, en el versículo 21, hizo caer en sueño profundo a Adán mientras éste dormía y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla del Señor, el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces: Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y fíjese cómo dice el versículo 25.
Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Una vez más, el 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, acompáñenme al versículo 3. Y vamos a ir al versículo, después de que la mujer fue engañada, de que Adán también comió del fruto que no debió haber comido del árbol de la ciencia y del bien y del mal, porque Dios así le ordenó. Dice la escritura en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras e se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Una vez más, el hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y su mujer estaban desnudos, lo vimos en el capítulo 2, pero ellos no se avergonzaban de estar desnudos. 25, capítulo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay quien dice que Adán y su mujer no solo tenían el sentido de la vista, del oído, de palpar, de sentir, del olfato y del gusto, sino que ellos tenían un sexto sentido, que era la fe. Y ellos caminaban por fe, vivían por fe, en un ámbito natural, porque fueron creados, pero eran guiados en el ámbito espiritual. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual los discípulos no tenían un conocimiento perfecto de Jesús? Primero, porque no tenían el Espíritu, y segundo, porque ellos no tenían la palabra, aunque la palabra estaba delante de ellos, que era Jesús, pero ellos tenían limitantes. Hay quien dice también que Adán y su mujer no tenían un conocimiento de Dios como usted y yo lo podemos tener. ¿Por qué? Primero, porque ellos no tenían la palabra. Y segundo, porque lo que hizo Jesús no fue componer lo que Adán echó a perder, fue hacer una nueva creación, algo nuevo en nosotros, mejor. Estableció un pacto que la Biblia le llama el nuevo pacto, que es en Cristo, que está sobre mejores promesas, aún las promesas que Dios le dio a Adán. Si Dios hizo un pacto con Adán, las promesas que tenemos en Cristo son aún mayores. Aunque la Biblia, cuando lo está declarando en la Escritura, hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, es decir, entre el pacto de la ley de Moisés y el nuevo pacto en Cristo Jesús, pero Cristo es mayor que Adán. A Cristo se le conoce como el segundo Adán, pero Cristo es Dios mismo hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Jesucristo es mayor que Adán. Algunas Biblias lo declaran o lo describen Adán, pero ellos no se avergonzaban porque caminaban en el Espíritu, caminaban en la fe.
Pero cuando ellos fueron separados de lo espiritual por causa del pecado, es decir, por causa de desobedecer a Dios, por causa de escoger lo que Dios les dijo que no les iba a hacer de bendición, sino que les iba a causar muerte. Entonces ellos perdieron el sentido espiritual o el sentido de la fe, y entonces ellos descubrieron que estaban desnudos y entonces se avergonzaron. Y seguramente se avergonzaron porque conocieron que algo no estaba correcto, porque lo estaban viendo con sus ojos naturales, en sus sentidos, y esto causó que ellos tuvieran miedo. Miedo para sí mismos y miedo para con Dios, porque se escondieron de Dios. Y aunque Dios no ejecutó juicio y los destruyó, sino Dios tuvo compasión de ellos. Los tuvo que sacar del Edén para que ellos no tomaran del árbol de la vida, que también estaba ahí en el centro del huerto, porque si tomaban de la vida, iban a vivir para siempre en el pecado o caídos, separados de Dios. Y Dios los saca del Edén. Este es otro tema que después podríamos estar compartiendo, pero Dios los saca del Edén y guarda el camino al árbol de la vida a través de dos querubines y fuego, dos querubines con llamas de fuego, para que ellos no se acercaran y no regresaran al Edén. Fue la razón por la cual Dios los saca del Edén, pero Dios siguió hablándoles y tuvo que hablarles ahora de una manera diferente, porque antes se conducían en comunicación perfecta, en la fe, en una comunión perfecta, y ahora ya había una separación. Pero Dios fue compasivo, Dios no les acreditó sus pecados para juzgarlos en vida, aunque el pecado inició desde ese momento. Y entonces ellos transicionaron de un ambiente espiritual a un ambiente natural. Fue como lo que le sucedió a los Gálatas. No sé si usted recuerda que el apóstol Pablo corrige a los Gálatas. Ahí el apóstol Pablo utiliza la palabra para corregir a los Gálatas. Hay una bendición muy grande porque el Señor instruye justicia en Romanos, exhorta a los corintios y corrige a los Gálatas. Instruye en justicia y en verdad, edifica en Efesios, exhorta en Filipenses y corrige a los colosenses. Los Gálatas habían empezado por el Espíritu y ahora estaban siguiendo la ley de Moisés. Los colosenses habían empezado en el Espíritu y ahora estaban siguiendo las ordenanzas y los mandamientos de hombres. Pero precisamente en Gálatas, el Señor, a través del apóstol Pablo, los corrige y les dice, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora van a seguir en la carne, en la ley de Moisés? Así es que Adán y Eva transicionaron del espiritual a lo natural y perdieron esa bendita y gloriosa gracia que Dios les dio de poder tener comunión y estar en esa intimidad con Él, en el Espíritu. Y entonces el mundo entró en caos, y entonces el hombre entró en caos, y conocemos quizá la historia desde el principio y hasta nuestros días, cómo podemos ver que el mundo está en caos, cómo los hombres, habiendo conocido a Dios por la misma creación, los científicos ven cómo los átomos están sostenidos por algo, por la divinidad, es la palabra de Cristo, y aún no quieren creer. Y dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias como a Dios, sino que se perdieron en su vanidad y fueron entregados a cosas pecaminosas. Y hay tanta maldad y tanta iniquidad y tanta perversión de todos los hombres. Así es que Dios continúa hablando, pero ahora a través de Jesús y de su palabra, porque Jesús es la misma revelación de todo lo que usted y yo necesitamos, de toda la plenitud de la deidad para nuestras vidas. Y ahora le voy a invitar a que me acompañe
haber una historia que tuvo una transición diferente. Estando en lo natural, hubo una transición a lo espiritual. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, al capítulo 6, a partir del versículo 8. Seguramente usted ya ha escuchado la historia de Eliseo y los sirios. Y dice el versículo 8, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Es importante que recuerde, y solo le quiero recordar y confirmar, que Eliseo era un profeta que fue instruido por Elías y que por un regalo de Dios, Eliseo recibió una doble porción del espíritu que tenía Elías, es decir, de la unción con la cual fue ungido Elías. Y hay quienes utilizan a Elías y a Eliseo para hablar de la doble porción y de recibir la doble porción. Y es algo extraordinario que alguien tenga una porción y que alguien más reciba una doble porción de lo que otro tenía. El antecesor fue extraordinario en el mover de Dios. Pero déjeme decirle que nosotros sobreabundantemente archirrecontra extraordinario. Porque nosotros no fuimos ungidos con una porción, ni con una doble porción. Nosotros fuimos ungidos con la plenitud de la unción de Jesús, con la misma unción que fue ungido el glorioso y maravilloso Señor Jesucristo. Así es que es algo maravilloso que usted tiene que agradecer. Señor, te damos gracias por la unción con que nos has ungido, la misma unción de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Así es que en el versículo 8 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Es decir, Eliseo le avisaba al rey de Israel que estaba en guerra contra los sirios, y el rey de Israel con sus tropas eran guardados por la palabra de Eliseo. Eliseo recibía por revelación de Dios dónde iban a estar los sirios. Así es que el 11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria creyó que había un traidor, que había alguien que estaba, un infiltrado, que estaba yendo con las razones que se definían en el cuarto de guerra, aún en su cámara secreta, pero alguien le revela al rey, le dice, no, se trata de Eliseo, el profeta, que él recibe revelación de Dios y él la revela al rey de Israel. Y entonces dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí, él está en Dotán. Entonces el rey de Siria envió gente de a caballo y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Es decir, Eliseo tenía un siervo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, el siervo de Eliseo, le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Este hombre entró en pánico, se asustó plenamente. Es más, prácticamente vio su futuro, la muerte. Este hombre estaba viviendo y viendo, experimentando lo más terrible con sus sentidos. No sé si con sus 5 sentidos, pero quizá hasta le dio un sabor de boca
de muerte, porque la ciudad vio cómo estaba sitiada por tantas gentes de carros y de caballos de los sirios en contra de ellos. Y gritó, ¿qué haremos? El 16. Eliseo dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si lo ponemos de acuerdo a la perspectiva en esos momentos del siervo, el siervo podría decir, pues que mi patrón, mi señor tan mentiroso, porque pues dice que mayores son los que están con nosotros que los que son ellos, y yo nomás veo a mi patrón y a mi señor y a mí, somos dos, y quizás los que están en la ciudad, pero hay miles de carros y de caballos. Y muchas veces usted y yo, porque a todos nos ha pasado, nos dicen y nos dicen y nos dicen acerca de la palabra, pero nosotros juzgamos la palabra de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a cómo nos ha ido, y discúlpeme que se lo diga de esta manera, en la feria. Y muchas veces usted escucha que Dios va a hacer esto y que Dios va a hacer aquello y que Dios le llamó para esto y que Dios le llamó para aquello y que Dios le dio esto y que Dios le dio aquello, y usted empieza a recibir palabra de Dios, pero usted malinterpreta la palabra, o aquel que se le enseña no se le enseña correctamente, porque usted asume que Dios en automático va a causar que esa palabra se cumpla, sin que usted tome la responsabilidad de ni siquiera creerla. Pero es tan importante que usted siempre se mantenga en el hecho de que usted siempre tiene que responder positivamente a la palabra para que usted pueda apropiarse de la bendición que la palabra le está hablando. Porque la palabra le habla de bendición y esa bendición ya le fue dada. Lo más extraordinario que podía suceder o desafortunado que podría suceder en su vida es que usted, teniendo toda la bendición en su interior, de su lado, usted no se pueda aprovechar de nada por causa de la incredulidad, por falta de fe, por falta de permanecer, por falta de creer correctamente, por falta de responder positivamente a la palabra y al Espíritu de Dios que quiere guiarle. Así es que hay muchas veces que nosotros escuchamos estas cosas y que nosotros vemos con nuestros sentidos carnales, y entonces nosotros decimos, o esto es una mentira, o no es verdad, o la palabra solo se cumple en aquellos que buscan la santidad y la perfección, en aquellos que son los elegidos y los escogidos. Bueno, usted fue llamado, usted fue elegido, usted fue escogido, usted es altamente favorecido, grandemente bendecido. Pero es importante que usted lo crea y que usted viva por ello, que usted actúe en su mente, en sus dichos, en sus acciones al respecto, es decir, en fe. Pero cuando nosotros a veces juzgamos de esta manera, desacreditamos la fidelidad de Dios y entonces nos separamos de poder apropiarnos por la fe de lo que ya nos fue dado por causa de observar con los sentidos. Y hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que se resigna teniendo la gloria de la bendición de Cristo. Hay muchos que piensan, si yo estuviera en la época de Cristo, si yo estuviera como estuvo Jairo, o como estuvo la mujer del flujo de sangre, o como estuvieron los discípulos estuvieron 3 años y medio con Cristo, y cuando Cristo fue llevado a la cruz, huyeron y estaban llenos de pánico de amor, porque no tenían la revelación plena. Pero usted ya tiene la misma unción con la cual fue ungido Jesús. Fueron ungidos también los discípulos, pero no solo eso, ahora usted tiene la palabra, que es Jesús. Así que bienaventurados los que creen sin ver. Recuerde que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Corintios que nuestra vida no es para andar en la vista, sino a través de la fe. No andamos por vista, sino por fe, dice la Escritura.
No andamos por vista, sino por fe. Así es que este hombre, que era el siervo de Eliseo, que entiendo se llamaba Jesse, estaba viendo con sus ojos carnales, y si hasta ese momento pudiéramos encontrar una definición de qué es lo que estaba pensando, seguramente podríamos decir, pues él estaba pensando, pues, ¿qué estará diciendo mi señor? Porque yo nomás veo que somos dos contra miles, nosotros sin armas y ellos cargados con carros y caballos. Por eso a veces es difícil entender lo que la palabra del Señor dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Por eso a veces es difícil entender que en el ámbito espiritual suceden las cosas como aquellos valientes de David, que dice que los mismos valientes, un solo hombre, pudo matar en una batalla a más de 700. Pero cuando nosotros nos empapamos, nos llenamos de la palabra, recuerde, cuando usted siente cansancio, cuando usted se siente abrumado, cuando usted se siente de repente, porque nuestros sentidos nos quieren traicionar, nuestros sentidos quieren gobernar. Cuando usted se siente a veces así, es porque su mente está desmayando, porque usted está cansándose. Recuerde que su manera de pensar va a permitir que en su corazón abunde una manera de vivir. Como son nuestros pensamientos en nuestro corazón, así son nosotros. Así es que nunca olvide que la palabra de Dios es la que aviva, revitaliza nuestros pensamientos, nuestra mente. No nos fue dado un nuevo cerebro cuando venimos a Cristo, tenemos el mismo cerebro. No nos fueron dados nuevos pensamientos cuando venimos a Cristo, teníamos los mismos pensamientos. Pero gracias a la palabra preciosa del Señor, tenemos la aspiración de poder, o tenemos la oportunidad de poder aspirar a una manera nueva de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Así es que no se resigne ni sea carnal. Si usted se siente desolado, usted está haciendo carnal. Si usted se siente pánico, usted está siendo carnal. Y déjeme que se lo diga en esos términos. Hay que decir la verdad en amor. No se lo digo para que usted se sienta condenado, sino para que usted perciba que estas cosas que a veces experimentamos vienen de la carne, pero necesitamos del Espíritu y de la palabra para ser vivificados, para que nuestra mente no desmaye, para perseverar y caminar hacia adelante, para mantenernos en vida. Así es que cuando la Escritura enseña que este siervo dice, ¿qué haremos? Y que Eliseo le dice, no tengan miedo, porque son más los que están con nosotros que con ellos. Entonces oró Eliseo al Señor y le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos de este siervo mío para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del siervo. Este miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, había ángeles listos para actuar a favor de Eliseo, a favor de ellos, más poderosos que ellos. Ahora, este hombre, Jesse, cuando él vio por primera vez a los cielos, él solo estaba viendo en parte, no estaba viendo completamente. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí a ver completamente, es decir, desde el ámbito espiritual al ámbito natural. Desde el ámbito espiritual para por la fe apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido para que se manifieste en el ámbito natural. Del ámbito espiritual que es mayor al ámbito natural, que es donde tú y yo estamos. Cuando la Biblia nos enseña que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, que el Espíritu de Cristo se hizo uno con nosotros, no está hablando que el Señor Jesús está acá
y nosotros estamos acá. No, dando que Jesús está en el ámbito espiritual y nosotros somos uno con Jesús. Si dice la Biblia que Jesús está sentado en lugares celestiales, la Biblia dice también en Efesios 2 que no solo fuimos sellados con el Espíritu Santo, sino que fuimos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso en nuestro espíritu somos como Jesús es. Por eso nuestro espíritu es totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado y grandemente bendecido. Así es que fuimos habilitados, equipados para que por la fe usted sea más que vencedor en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Y se lo voy a expresar de una mejor manera. Nosotros estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Permita que el Espíritu le guíe. El Espíritu le tiene a usted. Cuando usted cede y reposa en Cristo, cuando usted pone su mente en las cosas de la palabra y se sumerge en la palabra y no permite que nada lo distraiga, sino que se inspire, se alimente en la palabra. Recuerde que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, y no está diciendo, ¿qué pensaría usted si le dijera, si yo lo invitara a mi casa que viniera a vivir 6 meses? Dijera, bueno, mira, aquí está la recámara donde te vas a quedar y te voy a dar de comer cada 18 días. El resto vas a ayunar. Pues no le gustaría, ¿verdad? Y a lo mejor, aunque usted va a subsistir, ¿qué pasa si yo le diría? Aquí está la recámara donde usted se va a quedar, pero le voy a dar de comer cada 2 meses. Pues usted dice, pues me voy a morir, porque nadie puede ayunar más de 40 días. No, se trata de que si usted va a ser mi huésped, yo le tengo que dar los 3 alimentos que normalmente están constituidos, o pueden ser 5, o pueden ser 2. Pero así como el cuerpo necesita alimento, dice el Señor Jesucristo, no solo vivirá el hombre. Es decir, el hombre, voy a parafrasear, el hombre necesita del pan natural, pero necesita del pan de la palabra para vivir y coexistir con Cristo. El hombre necesita del pan natural, del alimento para el cuerpo y del pan espiritual, de la palabra del Señor para coexistir en esta tierra, en la manifestación de la gloriosa de Jesús en nuestras vidas. Así es que el pan es tan necesario, pero cuando nosotros leemos, danos el pan de cada día, lo tomamos como a la ligera y a veces ni siquiera tomamos la Biblia. No debe de ser su razón de ser así. No, antes bien, como dice Romanos 12, que usted necesita ofrecerse en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es el culto racional, es decir, usted debe alimentarse de la palabra. Yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero creo que tenemos 4 meses prácticamente de todos los días conectarnos, congregarnos, estudiar la palabra, escuchar la palabra, edificar nuestra fe, dando gloria al Señor, y tenemos mucho más que aprender. Pero yo estoy seguro que mi vida hoy es muy diferente a hace 4 meses. Porque ahora no desmayamos y no retrocedemos para perdición como otros, pero estamos caminando hacia adelante, creyendo en el Señor, haciendo nuestra fe, alimentándonos con la palabra, que hay tanta riqueza en ella. Así es que seguimos leyendo y dice entonces que los ojos fueron abiertos y entonces miró y vio todo lo que estaba a favor de ellos, y luego que los sirios descendieron a Eliseo para atacarlo, oró Eliseo y el Señor dijo, te ruego que hieras, y dijo al Señor más bien, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Es decir, Eliseo no permitió que fueran destruidos, sino más bien que los hiriera con ceguera. Y Dios los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Fíjese cómo el poder de Dios se mueve a través de los hombres. La manera en la que esto sucedía es el antiguo pacto. La manera en la que ahora sucede en nosotros es el nuevo pacto.
Así es que tenemos que aprender la bendición de cómo Jesús es manifestado en la Escritura desde el Génesis hasta Zacarías, pero no necesariamente las formas y las maneras que se usaban en el antiguo pacto son las formas y las maneras que tenemos que usar en el nuevo pacto, porque ahora la autoridad me fue dada y la unción de Jesús me fue dada. Y entonces yo, estando en comunión con el Señor y sabiendo que es su voluntad, yo puedo hablar a la higuera y la higuera se secará. Puedo hablar a la montaña y la montaña se moverá. Puedo hablar a la enfermedad, puedo hablar a cualquier virus, puedo hablar a cualquier situación, puedo hablar al diablo y resistirlo y él huirá. En la medida en la que yo camine en la fe y esté firme en la palabra del Señor y sometido al Espíritu de Dios y camine en el poder de Dios. De hecho, cuando decimos que solo por la fe puede apropiarse de todo lo que ya le fue dado por gracia, de todo lo que ya le fue concedido por gracia en Cristo Jesús, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que la fe debe operar en el poder del Espíritu de Dios en usted. Bien, entonces dice, después dijo Eliseo, Dios los hirió con ceguera, y después les dijo Eliseo a los sirios, no es este el camino, ni esta es la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Es decir, no sé de qué manera fue la ceguera, pero tal parece como que algo sucedió en los sirios que ellos no reconocieron que era Eliseo. Y entonces Eliseo los guió a todos los carros de los sirios, a todo el ejército de Sirio, a Samaria, a donde estaba Israel, es decir, a donde estaba el rey de Israel. Y dijo Eliseo al Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y cuando fueron abiertos sus ojos, miraron y se hallaban en medio de Samaria. Es decir, ahora el ejército sirio estaba rodeado por Israel. Cuando el rey de Israel los hubo visto, le dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? Y Eliseo le respondió, no, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante, es decir, no los tomó cautivos, llegaron cautivos por solos. Es decir, Eliseo le dijo, si tú tomas cautivos con tu espada y con tu arco cuando estás en guerra y no les haces daño, ¿cómo vas a hacerles daño a estos que te los traje? Dios los trajo delante de ti. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a sus señores. Es decir, ese ejército sirio regresó a su rey y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Así es que esta es una transición de lo natural a lo espiritual. Y usted y yo fuimos llamados, habiendo vivido sin Cristo en lo natural y andando en nuestros sentidos, ahora hemos sido llamados, traídos de las tinieblas, sacados de las tinieblas con poder y implantados, establecidos en el reino de Jesús. Y ahora Dios nos ungió con la unción misma con que ungió a Jesús. Ahora tenemos la unción del Santo, la mente de Cristo en nuestro espíritu. La unción misma nos enseña todas las cosas. Así es que no tenemos más que permanecer en la palabra, ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento y caminar en el espíritu para que podamos andar en una plenitud en lo espiritual, manifestándolo a lo natural. No se restrinja ni limite a Dios quedándose en el ámbito natural, porque entonces usted va a sufrir, va a tener miedo, se va a ver desnudo, es decir, incapaz de poder con la adversidad. Va a encontrar no paz ni vida, pero muerte. Recuerde que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. No permita que eso suceda en usted cuando usted tiene la victoria de Cristo y la abundancia de la vida que Cristo nos dio. Porque el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es que conozca, entienda y
su identidad en Cristo, como Jesús. Ahí somos nosotros en este mundo. Entonces, usted por la fe puede caminar en la autoridad para ser una persona victoriosa y exitosa. Es usted quien tiene que responder. Es usted. Dios ya hizo su parte. No espere que Dios haga cuando usted no cree, cuando usted no permanece, cuando usted no responde positivamente, sino que escuche la voz de Dios y actúe en fe. Camine en fe. Declare en fe lo que usted es. Y de acuerdo a lo que usted es, usted va a entender lo que usted puede hacer y lo que usted puede tener en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias en esta oportunidad, en este tiempo, por enseñarnos y revelarnos tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que traigas un espíritu de sabiduría y de revelación, que desde el interior del corazón de cada uno de mis hermanos pueda haber ese alumbramiento en su mente, en sus corazones, para que ellos no solamente puedan entender esto que hemos compartido, pero que ellos puedan entender la esperanza de tu llamado, la herencia con que nos has bendecido y el mismo poder que te levantó de entre los muertos, que mora y habita ya en nosotros, para ser usado como una bendición para muchos. Todo el honor y toda la gloria es para ti. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Somos bendecidos, estamos ya bendecidos, equipados, habilitados para ser victoriosos en esta vida en el nombre de Jesús, porque tú nos has perdonado totalmente, porque nos has hecho perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Y por ello podemos declarar que más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros, el mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.